Bueno, sí, estamos comenzando. Por favor, mil disculpas, nos fuimos un ratito, pero vamos a empezar con nuestro evento del día de hoy, que es cómo alimentamos los pensamientos que estresan. Como ustedes saben, mi nombre es Pablo Rara Marvit, para los que no me conocen. Estoy muy metido en el tema este del estrés, de la ansiedad, y un poco el aporte que yo quiero dar a este tema es poderles compartir con diferentes expertos ciertas técnicas, ciertas, eh, ciertas estrategias que nos pueden ayudar a sentir mejor. El tema del bienestar siempre tiene que ser una prioridad. Y es por eso que estamos haciendo estos eventos, ¿no? Espero poderles servir de la mejor manera. Hay varias estrategias, varias técnicas. La idea es que puedas escoger una de tantas y puedas mejorar tu vida, ¿no? Eso es un poco el gran objetivo que tenemos. Todos somos diferentes, todos somos de un mundo aparte, pero cuando comienzas a tener más información y cuando comienzas a escuchar a personas que realmente tal vez han pasado por situaciones difíciles, complicadas, y además que tienen el conocimiento como para poderlo compartir, pues es mucho más fácil todo esto. Así que les doy la bienvenida. Por favor, les pediría que puedan interactuar por el chat. Es muy importante que nos hagan preguntas, que puedan hacer comentarios. Bienvenido. Yo voy a estar viendo también los mensajes para que para que pueda responder nuestro invitado especial. Y bueno, les hago un poco la presentación de Federico. Bueno, luego él también va a tener la oportunidad de presentarse, pero realmente yo invito a personas eh, que tienen ese bagaje, ¿no? Ese conocimiento, esa experiencia, pero sobre todo la coherencia, ¿no? Que podemos tener en nuestras vidas. Y Federico es una persona que tiene muchísima experiencia en el campo de la psicología clínica, también conoce mucho de la psicología organizacional, es facilitador, es coach, conoce mucho el tema también de la PNL, pero, él utiliza varias estrategias para, para poder, eh, para poder intervenir, ¿no? En la salud mental de las personas. Federico es una persona muy trabajadora, con mucha calidad humana, y espero que lo puedan aprovechar de todos lados, ¿no? Quisiera que vean, que vean la gran persona que está detrás y pueda compartirnos como repito, su gran conocimiento y experiencia. Así que, Fede, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta oportunidad. Y bueno, quisiera preguntarte, y bueno, yo te presenté un poquito, pero quisiera que tú me menciones, bueno, ¿quién es Fede o quién es Federico? ¿Cómo llegaste al tema de la psicología? Porque eso es algo que, bueno, ni yo lo sé, ¿no? Ya le conozco algún tiempo a Federico, pero no le he preguntado esa parte, ¿no? ¿Cómo llegó a la psicología y por qué Fede nos puede ayudar a mantener una mejor salud mental? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gusto compartir un espacio de tiempo, una experiencia y sobre todo esperando que sea útil para las personas que nos ven, que nos escuchan, porque solamente así es útil todo lo que aprendemos si es que lo compartimos con otras personas. Ese es un pensamiento. Un pensamiento contrario a eso, que sería el negativo y el estresante, sería, ¿para qué voy a compartir si a mí me costó todo lo que he aprendido? ¿Sí? Podemos hacer contrastes de pensamientos todo el tiempo y de acuerdo a los pensamientos hay una secuencia que va sucediendo porque un pensamiento lleva una emoción lleva a cómo hablamos, el cómo hablamos también nos lleva a qué resultados tenemos en la vida, así que primero comencemos con los pensamientos. Y con la pregunta que tú me hacías, en realidad cuando hago una memoria hacia atrás de cuándo comenzó este interés en la psicología, fue desde muy pequeños. Yo recuerdo con mi vecino que nos sentábamos en una piedra y comenzábamos a conversar por qué será el mundo así, por qué será la gente de esta manera, qué es lo que hay detrás de todo esto, será que existe vida en otros planetas, comenzábamos a filosofar y todo eso, entonces ya se nos quedó esa inquietud
y a lo largo de la vida fuimos estudiando y cada cual tomó una carrera con mi amigo que está relacionado justamente con el comportamiento humano. Yo tomé la carrera de psicología y es una de las cosas que me fascina. Me encanta el comportamiento humano, pero sobre todo cuando veo que una persona logra hacer un cambio en su vida, su salud mental está bien y su familia, entonces digo, pues valió el esfuerzo de poder guiar a una persona y que logre esos objetivos. Y durante este tiempo he estado compartiendo con muchas personas porque durante 24 años me he dedicado a la capacitación de empresas y a través de ello he estado justamente compartiendo esos tips, esas estrategias que nos van a permitir a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, eso es un poquito mi historia y hoy estamos acá ya a esta etapa de la vida queriendo compartir un poco más a través de esta posibilidad que nos da los medios virtuales porque se puede masificar a muchas personas. Ya no es el tratamiento de una persona, sino que a veces lo que se conversa aquí puede trascender a muchas personas más. Porque tal vez hoy vean algunos directamente, pero otros van a ver en diferido la grabación. Entonces, le puede ser muy útil todo lo que vamos a hablar. Perfecto, Fede. Gracias por esa gran introducción. Ahora, Fede, vamos al tema ya, al tema del día de hoy, que estaba súper interesante, pero bueno, el tema es cómo alimentamos los pensamientos que estresan. Pero la primera pregunta es, ¿qué de un pensamiento? Es la primera pregunta que te puedo hacer. ¿Qué de eso? ¿Es algo etéreo? ¿Es algo físico? ¿Qué del pensamiento, Fede? Bueno, al final el pensamiento es un proceso mental en el cual nosotros generamos ideas en base a lo que vemos, lo que escuchamos, todos nuestros sentidos meten información, procesamos esa información y generamos una idea y luego hacemos combinaciones de ideas como generalizaciones, abstracciones y sacamos conclusiones y sacamos opiniones, certezas y criterios, juicios y todo va partiendo de los pensamientos. Pero los pensamientos, si no los dirigimos bien, pueden arruinarnos la vida y si es que los dirigimos bien, podemos tener una vida muy exitosa con los resultados que queremos realmente. Ahora, Fede, ¿habrá alguna vinculación entre los pensamientos y tal vez con la sensación de estrés que podamos sentir? Mucha relación, pensemos así. Un pensamiento no es que se queda solamente en pensamiento. Todo pensamiento se somatiza. Por lo tanto, si estoy pensando en algo que me preocupa, algo que tengo miedo, del cerebro se genera una hormona que se llama cortisol y eso comienza a estresar el cuerpo. ¿Por qué razón? Piensa en esto. Una persona que tiene miedo desata una serie de hormonas que lo que van a hacer es que la persona entre en estado de emergencia con su cuerpo para poder enfrentar a esa situación que le tiene miedo. Eso es algo que ya tenían desde la época de las cavernas, porque si venía un tigre a atacarme, tenía que despertar esas hormonas, poner el cuerpo en emergencia para atacar o salir corriendo. Eso con un estresor externo, real, como un tigre. Pero ahora nosotros creamos nuestros propios tigres mentales y pensamos, esto va a ser horrible, es un pensamiento de desastre, de que va a suceder lo peor. Entonces, ya esos monstruos los creamos en nuestra mente y nosotros mismos nos provocamos ese estrés. Por lo tanto, debemos pensar que hay dos fuentes. La una es externa, como por ejemplo veo que me pueden estar asaltando, cosas por el estilo, es un estresor. Pero también es interno. Yo hago en mi mente muchos pensamientos que me estresan y como el cuerpo no sabe si es que te lo estás imaginando o es real, igual va a reaccionar y va a hacer que todo el cuerpo se estrese. Ujú. Y ahora, Fede, por qué será que tendemos a pensar siempre negativos, ¿no? Catastróficos? Cuando nos llaman, qué sé yo, en el trabajo, la oficina, ya pensamos que algo hicimos mal, o salimos a la calle y ya pensamos que nos van a asaltar, y siempre estamos como pensando en cosas más negativas que en positivas. ¿Hay alguna razón, alguna explicación a eso, Fede? Sí,
hay por supuesto un fenómeno social que está involucrado en todo esto. Imaginemos esto. No, es algo que es en la vida diaria, no hay que imaginarlo. Es que cuando vemos los noticieros, ¿de qué nos hablan más? ¿De las cosas buenas que hace la gente o de las cosas malas, que si hay un crimen, que si hay drogas, que si hay un femicidio, que la corrupción y todo? O sea, le hacen mucha publicidad a la parte mala de la gente, pero a la parte buena no le hacen publicidad. Y tú sabes que una verdad repetida 1000 veces que se comienza a creer como que fuera, perdón, una idea repetida 1000 veces comienzo a creer como que fuera verdad. Pero ya no estamos entrenando, nos están entrenando para que cualquier cosa que sucede siempre le buscamos el lado negativo. ¿Qué hay de malo en esto? Y eso va generando después un fenómeno que le llamo la paranoia social, porque eso provoca que nos estemos cuidando de todas las personas. O sea, si alguien me hace un favor, ¿por qué será? ¿Qué querrá? Cosas por el estilo. Ya estoy a la defensiva con todas las personas, sean familiares o no familiares. Entonces, mi mente comienza a volar enseguida al pensamiento negativo, basado en esa paranoia, basado en que siempre nos están entrenando para pensar en negativo y no en positivo. Entonces ya te puedes imaginar tan entrenado que está el cerebro con pensamientos que una idea cuando es chiquita es como que si fuera un surco nada más en nuestra mente que hace que pensemos en eso, pero se piensa tantas veces, se repite tantas veces, que se vuelve una autopista de alta velocidad en el cerebro y ese pensamiento está así de rápido. Pero así de rápido también es la emoción que sentimos y así de rápido nos estresamos. Entonces, justamente una de las cosas que, estrategias, por favor tenga cuidado con esa dieta de información que necesita hacer, porque si nos alimentamos solamente de la basura que nos meten por todos lados, sea por redes sociales o sea por noticieros, y no vemos nada de lo bueno que hacen las personas, entonces comenzamos a creer que todo es malo, que todo está mal, que es un desastre, que ya estamos en el fin del mundo, qué sé yo, un montón de cosas como esa. Sí, Fede, y me llamaba la atención con lo que dices que una de las series más vistas en Latinoamérica, en Netflix, la Uh número uno o la número dos es esta serie de Pablo Escobar, ¿no? -huh. Que nos dice muchas cosas. Se ven muchas novelas, muchos dramas, y claro, las noticias no van a sacar las cosas positivas, ¿no? O si las sacan en un grado bien, bien bajito. Entonces, claro, muy alineado a lo que tú dices, Fede, de la dieta informativa que quiero recalcar, ¿no? No solamente lo que comes, sino también lo que ingresa a tu cabeza. Uh -huh. Eh, y ahora, Fede, si es que ya está ese pensamiento dentro de mi cabeza, si ya estoy pensando en eso, ¿qué nos puedes recomendar como para decir, ok, o sea, basta, paro ese pensamiento y no sé si lo puedo cambiar a otro? ¿O qué hago cuando me pasa eso? Cuando comienzo a pensar de manera muy catastrófica. Ok, te voy a compartir una metáfora de Alberto Soler, que lo vi en uno de los videos de YouTube, que decía, imagínate que una persona está sentada en un parque, muy tranquilamente coge un libro, se pone a leer, o su iPad o su celular, y está muy tranquilo ahí disfrutando del ambiente, y de repente hay unas palomitas por ahí alrededor, mira con el rabo del ojo y ya sabe que hay unas palomitas por acá, entonces él decide alimentarlas y saca comida para palomas, viene una, después vienen dos, después vienen 10, después vienen 100 palomas, y eso que era algo tranquilo, que estaba ahí relajado, leyendo, se lo volvió una catástrofe porque le cayeron toditas las palomas a buscar la comida. Y no quiero darle el sentido de negativo a las palomas, sino que así es como alimentamos a nuestros pensamientos. O sea, viene un pensamiento negativo, catastrófico, de miedo, y comenzamos a alimentarlo. Si lo alimentamos, viene otro más. Lo alimentamos, viene otro más. ¿Y cómo lo alimentamos? Pues poniéndole atención. Le ponemos atención a ese pensamiento y viene más y crece y ya viene otro pensamiento y otro más y otro más. Y a la final termino en mi cabeza pensando lo peor del mundo porque le di rienda suelta, dejé que progresara, no lo detuve a tiempo y, y la idea no es así. La idea es, apenas venga un pensamiento negativo, lo primero que tengo que hacer es saber que tú no eres ese pensamiento.
El pensamiento es solo eso, es un pensamiento, no eres tú. Por lo tanto, a ese pensamiento tú puedes elegir si lo quieres tener o no lo quieres tener. Ese es tu poder de elegir, el poder de los pensamientos cuando eliges. Y en el momento que eliges ponerle el foco a ese pensamiento o no ponerle el foco, inmediatamente tú dices, a ver, este pensamiento no me ayuda, me va a hacer sentir mal, me arruina la vida o lo que sea, no lo acepte conmigo, mejor elijo otro tipo de pensamiento. Por lo tanto, nuestro entrenamiento debe estar en saber enfocar. ¿En qué enfoco mis pensamientos? Si enfoco solamente lo negativo o me enfoco lo positivo o hago un mix de eso, depende de lo que necesite pensar, pero el eje fundamental es que tú eliges. No le demos vida propia a los pensamientos, como que ellos solitos vienen y solitos se quedan y solitos me arruinan la vida. La culpa tienen los pensamientos. No, soy yo el que elijo todo eso. Así que tengo que elegir bien en qué enfoco y ahí comienzo a dejar de alimentar pensamientos negativos, estresantes y comenzar a alimentar lo que en realidad me es útil para la vida. ¿Okay? Ujú. Y Fede, no sé, a mí me ha pasado muchas veces con las sesiones individuales, porque, bueno, Fede y yo, si hablamos del mismo idioma, parece que incluso nos hemos copiado algunas cosas que decimos, pero es porque estamos sintonizados. Pero hay algo que me llama la atención, que muchas veces de esos pensamientos, de esas creencias, vienen justamente de esos dichos, ¿no? De esos dichos familiares, de ese entorno. Uh -huh. Si tú ves un niño y tal vez ves a gente que tiene sus niños y todo el tiempo están diciéndoles, y ten cuidado, cuidado te caes, y no haga de esto, quédate callado, sé obediente, no haga de esto, no haga de aquello. Y creo que esas voces es como que se quedan y perduran en el tiempo muchas veces. No sé Ajá. si te ha pasado a ti, Fede, igual en la práctica clínica, que te das cuenta que muchos de esos pensamientos provienen inclusive de épocas anteriores y que están presentes y se repiten, porque la persona todavía no se consciente el origen de estos pensamientos. Uh No sé si -huh. Fede nos puedes comentar ahí alguna experiencia, algo al respecto. Sí, eso justamente para poder identificarlo. Si escucho una vocecita dentro de mi cabeza, que tenemos siempre, todos tenemos un diálogo interno y nos decimos cosas, y la primera parte es ponle atención a esa voz que te está diciendo algo. Por ejemplo, estoy comiendo y cuando estoy comiendo recuerdo que mi abuelita decía, es que tienes que acabarte la comida, pero yo no tengo hambre, es que tienes que dejar vacío el plato. Entonces, escucha esa vocecita y esa vocecita de quién es. Cuando escucho el tono de voz, el timbre de voz, esto me decía mi abuelita. Ahora viene el criterio de hoy. Eso que te decía tu abuelita en ese momento, de acuerdo al contexto en el que vivías, pregunto, me tengo que hacer la pregunta, ¿es todavía vigente para este momento de mi vida, para las condiciones en que vivo hoy? Entonces, si no hago esa evaluación de ese pensamiento, simplemente sigo en automático repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos pensamientos, porque no todos son nuestros. Nos regalaron sus pensamientos a otras personas. Imagínate en un lugar de trabajo donde un compañero se acerca al otro, le dice, verdad, no te lleves con fulano y tal porque es mala esa persona. Ya le regaló un pensamiento. Si yo no pongo filtros, lo acepto como real y ya hasta me alejo de la otra persona porque alguien me dijo que es malo. Esa fue la experiencia de esa persona, no es la mía. ¿Por qué razón será que esa persona llegó a ese pensamiento de que fulano de tal es malo? Tengan cuidado de no estar aceptando así nada más de gratis, sin ningún criterio, los pensamientos de otro. Por eso es que analizando una de las competencias que se requiere de desarrollar para el trabajo y en las universidades se llama pensamiento crítico. No aceptar nada más porque apareció en las redes sociales, porque dijeron los noticieros, nada más porque alguien dijo, sino a ver, veámoslo esto, a ver si es cierto. Busquemos los fundamentos de esto. ¿De dónde viene este pensamiento? Y en ese momento comenzamos a meterle un poco de realidad y al final tú te construyes tu propio pensamiento. Entonces ya no es el que me dijo mi abuelita, el que me dijo mi mamá, el que me dijo mi tío
o el que me dijo mi compañero, sino es mi propia construcción. Esa es mi responsabilidad para construir mis pensamientos y ese conjunto de pensamientos va a constituir el mundo en el cual vives. Es tu percepción de la realidad a través de los pensamientos. Entonces, tú construyes tu mundo y es tu responsabilidad porque es tu vida. Tú eres la única persona con la que vas a pasar el resto de la vida. Entonces, los demás vienen y van, pero tú tienes que elegir responsablemente qué pensamientos tienes que tener, independientemente de lo que ya te hayan dicho otras personas. Y eso en el aspecto social, político, religioso, deportivo. eh, Recuerdo a una persona que en el aspecto académico decía, no, es que este autor dice así, es que así es. Probablemente para esa época que ese autor escribió ese libro, era muy cierto para ese momento, pero tal vez ya no es vigente hoy. Por eso tengo que verlo críticamente cada uno de los pensamientos. Ujú. Me acordé justamente de un meme, ¿no? Que decía, ahora para decir que es verdad algo, anteceden a esa verdad un estudio dice que. Y claro, tú encuentras tanta información en internet, tanta avalancha de información, hay tantas opiniones, uno opina una cosa, otro otra cosa, y cada uno piensa que tiene la razón, ¿no? No sé si te has dado cuenta de eso, Fede. O sea, las personas a veces, y me incluyo también, porque a veces creemos que nuestros pensamientos son reales y son la verdad, Ujú. y en contraposición a otra persona, y a veces juzgamos y decimos, ah, no, pero esto es mal. Pero lo que no sabemos es que, como tú dices, ¿no? El pensamiento no eres tú. Ujú. Así Entonces, es. por qué, Fede, crees que nosotros no desarrollamos este pensamiento crítico muchas veces? O sea, ¿qué nos impide esta parte, ¿no? ¿O qué ganancia tiene el no pensar de manera crítica? Ok. Te cuento que esto comienza desde muy pequeños porque si tenemos padres que castran los pensamientos en la Tipo crítica, freudiano ya. ¿sí? ¿Qué sucede? Me acuerdo mucho, ahora tal vez no se da tanto, pero desde pequeño le decía a los niños, tú no participes en conversaciones de mayores. O sea, no vas a aprender a hablar, tú quédate callado y solo... ¿Y por qué hay que hacer esto? Es porque yo digo, sí, porque sí, no, porque no. Los niños actuales, en cambio, ya piden mucho más información. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que tomar la sopa? ¿Y por qué tengo que ponerme eso? ¿Y por qué tengo que saludar a fulano de tal? Y cosas por el estilo. Ahora son mucho más cuestionadores que antes y eso le está permitiendo un más libertad de pensamiento. Pero en realidad esto ha sucedido durante muchos años y cuando vamos al sistema educativo también vuelve a pasar lo mismo. O sea, tienes que aprender la historia así como te la cuento, las ciencias son así, esta es la forma de resolver un problema y si lo resuelves como yo te digo, tienes 20 o 10 sobre 10 porque estás en lo correcto. Entonces comenzamos a pensar que eso que nos dice el profesor es lo correcto y no hay nada más que eso. Entonces, ¿para qué ponerme creativo y ponerme a investigar y sacar mi propia teoría si me van a poner cero? Entonces, mejor no me atrevo a hacer eso. Te cuento que eso me pasó en la vida real. Yo me leí las teorías de personalidad de los libros de psicología y me propuse crear mi propia teoría de personalidad y cuando presenté mi trabajo, mi profesor me puso cero. 0,1 me puso para no poner cero. Sí. Entonces, ¿por Claro. qué? Porque no era lo que él había dicho, no era lo que dijeron autores anteriores. Entonces, eso te va entrenando para que entonces ya no pienses, solamente haz lo que te digo, memoriza lo que te digo y yo te califico con ese refuerzo conductista. Y luego cuando vas a un lugar de trabajo, ahí es donde te encuentras el choque porque las competencias que se necesitan en un lugar de trabajo es personas creativas, innovadoras, y resulta que la persona va a esperar que le digan qué tiene que hacer y que para que me evalúen el desempeño tengo que hacer así como me dice mi jefe. Yo no tengo que crear nada ni inventarme nada. Entonces, es una secuencia que se va dando de este adoctrinamiento, de este adiestramiento, que a la final llega un momento de la vida adulta que estamos haciendo y repitiendo patrones de pensamientos aprendidos muchos años atrás, pero yo les digo ahora a los emprendedores de negocios,
No pueden hacer eso. Tienen que romper. Por eso se llama ahora el pensamiento disruptivo. Romper esos pensamientos de antes y pensar, ¿y por qué no se puede pensar de otra manera? ¿Y por qué no se puede hacer de otra manera? ¿Y por qué tengo que seguirlo haciendo igual? Pues ya nos toca hacer eso, porque si no cambiamos la forma de pensar que tenemos ahora, no va a cambiar nada y es un repetir de la historia a cada rato. Ujú. Y ahora, Fede, eh, sí, ya está, ya tenemos estos pensamientos, estos patrones que estamos repitiendo, pero se nos hace como imposible controlar esos pensamientos, porque a veces son como avalancha que vienen, ¿no? Esa vocecita está hablando por todo lado ahí en la cabeza. Eh, ¿Nos sugieres de alguna otra técnica que podamos utilizar para calmar estos pensamientos? No sé si se puede dejar de pensar. Bueno, yo sé que no se puede dejar de pensar, pero Ok. ¿hay algo que nos puedas como recomendar para parar esa Sí, vorágine de mira, pensamientos? algunas cosas. Ya había mencionado algunas, como el foco de la atención, eh, pero hay otra que no me recuerdo quién era la autora que hablaba de esto, pero dice, imagínate que tú creas un portero en tu mente. Un portero que es el que va a elegir qué pensamiento entra y qué pensamiento no entra. Ese portero tiene esa capacidad de elegir y evalúa primero, a ver, este pensamiento que tengo ahora, ¿no me es útil? Entonces el portero, ¿qué va a hacer de tu mente? Lo va a sacar afuera. Imagínate como que fuera una burbujita de jabón que le sacas ese pensamiento acá afuera, lo miras y le dices, no me está siendo útil, mejor ándate, ¿sí? Y lo mandas suavemente a ese pensamiento para allá, pero inmediatamente tengo que reemplazarlo, porque si no lo reemplazo con otro pensamiento que sea más útil, más positivo, ese pensamiento negativo o estresante vuelve. Entonces, le doy gracias al pensamiento negativo que ha venido por ahí, pero no te quiero aceptar. Mi portero dice, no, a ver, otro pensamiento positivo, sí, este sí le abro la puerta, venga, bienvenido, entre y vamos a concentrarnos en ello. Imagínate una persona que ha perdido su trabajo, que no tiene dinero y todo eso, y comienza a generar muchos pensamientos negativos al respecto. No le es útil amargarse la vida, ponerse a sufrir, tirarse al abandono, nada por el estilo, sino que comienza pensamientos positivos. A ver, ¿qué opciones tengo? ¿A quién conozco? ¿Cómo puedo generar ingresos? Dejando el orgullo a un lado y cosas por el estilo. No me importa el orgullo ahorita, lo que quiero es generar ingresos de alguna manera. Entonces, esos pensamientos, bienvenido. Encima de ello, si yo puedo conversar con alguien que sé que esa persona me va a alimentar con buenos pensamientos, le llamo, converso con esas personas, pero no me reúno con personas que sé que lo que me van a conversar es la triste historia de su vida, a más de la que yo tengo, todavía me va a contar otra. Entonces, no vale ponerse a alimentar ese tipo de pensamiento. Entonces, portero de los pensamientos, una estrategia que se pueden inventar. ¿Sí? Bueno, ahora yo también, bueno, quisiera sugerir el tema de dejar pasar los pensamientos, ¿no? Es súper Uh -huh, importante no a veces luchar con los pensamientos, porque uh -huh, tú cuando luchas con los pensamientos, estos se vuelven más fuertes inclusive, porque dice, a ver, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, y lo que hace es más reforzar el pensamiento. Entonces, justamente en una entrevista anterior hablamos del mindfulness como una buena estrategia de liberar los pensamientos, dejar que pasen sin juzgarlos de un rato, es como unas llaves de agua, ¿no? Que va pasando, pero si no le haces caso, entonces va a algún pasar. rato va a pasar, ¿no? Entonces Así algo, es. algo también importante de hacerlo. Uh -huh. Y lo que decía Fede, ¿no? Muy importante de mantener la atención. Eh, También estaba leyendo que es súper importante, por ejemplo, jugar los juegos que activan la parte analítica, ¿no? Jugar Tetris, de ajedrez, eso ayuda muchísimo porque hace que tu mente se centre y esos pensamientos tal vez negativos siguen pasando. Bueno, ya hay muchas más, ¿no? Hay muchas más estrategias, pero Sí. creo que con la que nos dio Fede también es súper súper importante. Así que Sí, acuérdense el cambiar portero el de foco, cambiar cambiar el el foco foco de de atención. atención es la clave. Y a veces te cuento que podemos influir también desde el cuerpo. ¿Cómo es eso? Cuando estoy con pensamientos estresantes, por lo general tengo que observarme que yo adopto una posición física cuando estoy estresado.
o cuando estoy triste, o cuando estoy decepcionado. Todos tenemos una estructura física porque los pensamientos se somatizan. Pero al mismo tiempo podemos influir desde el cuerpo hacia la mente. Por lo tanto, si es que ya me doy cuenta que estoy con un pensamiento así que me está estresando, me estoy poniendo mal, el levantarme, el caminar, poner una canción y ponerme a bailar, hacer algún ejercicio, eso va a influenciar para que mi cuerpo se mueva y deje la tensión muscular, pero al mismo tiempo influencia la mente porque le está diciendo, ok, las cosas van a mejorar, hay opciones, se puede, hay que ser flexible, nos movemos y movemos también la mente en ese momento. Entonces, eso es del cuerpo hacia la mente. ¿Sí? Es Buenísimo, otra buenísimo, técnica. Fede. Y ahora, no sé, Fede, ¿qué piensas del tema del psicólogo? ¿Crees que un psicólogo puede ayudar en esto cuando ya tienes demasiados pensamientos obsesivos, tal vez, o ya no puedes controlarlos? ¿En qué nos puede ayudar un psicólogo, Fede? Ya, cuando siento que estoy fuera de control de mis pensamientos y vienen y no los puedo quitar, aplico estrategias y nada que ver, todo sigue ahí. Es como que ya tengo una adicción a ciertos pensamientos. Se calcula que aproximadamente en un día se tiene unos 60.000 pensamientos, pero la mayor parte de esos son repetitivos. O sea, nos podemos volver adictos a esos pensamientos y como que nos contamos la misma historia y seguimos metidos en eso y nos arruina la vida, por supuesto, nos hace sentir mal. Entonces, si yo siento que no los puedo controlar, que no está dentro de mis manos, entonces lo que voy a permitir es que otra persona me ayude a ver mis pensamientos de otro ángulo, que me ayude a cambiar el enfoque para que yo mismo pueda solucionarlo, pero necesito herramientas, necesito guía en ese momento. Cuando ya tengo esa guía, tengo esas herramientas, entonces comienzo a aplicarla, me dan resultado, a la final yo mismo me vuelvo a ser responsable porque yo tengo que controlar mi vida. El psicólogo no es que me va a dar controlando, me va a dar resolviendo, sino que me va a dar esas estrategias para que yo pueda hacerlo, si es que no lo tengo en este momento, si siento que me agobio en los pensamientos, que no los puedo controlar, entonces sí, apoyémonos con alguien que ya tiene experiencia sobre este tema. En ese sentido, por ejemplo, los que más han estudiado este tema es la línea de psicología cognitiva, donde Albert Ellis, que es uno de los que estudió más este tema de los pensamientos o las ideas irracionales, La entonces se situación, enfoca sí. mucho en estos temas. Ujú, sí, 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 súper, súper, súper interesante lo que nos dices, Fede. Obviamente la psicología conductual también, que es la línea que yo promulgo, porque realmente me gusta mucho y bueno, tiene varias aplicaciones. Habla de cómo tenemos estos errores de pensamiento ¿no? Y cómo podemos de alguna forma cuestionar esos pensamientos y cambiar nuestra emocionalidad y a través de la emocionalidad también podemos cambiar nuestras acciones. Hay esta clara vinculación. Entonces, sí, sí, muchas gracias, que creo que ha sido una muy buena entrevista, llena de valor. Y finalmente, Fede, ya para concluir, quisiera que nos comentes un poquito dónde te encuentran las personas que quisieran tal vez conversar contigo. No sé si es que te has abierto para algún proceso terapéutico igual. ¿Dónde te ubican y Sí, en general en Internet me ubican por mi nombre, Federico Villasís, sea en Facebook, sea en LinkedIn, eh, van a encontrar ahí mi nombre, me escriben por Messenger o, o por WhatsApp también, entonces van a encontrar ahí la información y con gusto estoy para servirles. Esa es mi vocación de servicio, esa es mi vocación de mejorar la vida de las personas, los que se abren, por supuesto, para eso. A veces yo digo que se necesita una cierta valentía de las personas para decir, necesito apoyo, necesito ayuda, deme herramientas para poder hacer un cambio en mi vida. Entonces, estamos para eso, para servirles. qué chévere, Fede? Bien. No sé si tienen preguntas las personas que nos están viendo, porque ya nos estamos despidiendo y no nos han puesto preguntas. Entonces quisiera que ver si nos pueden poner preguntas ya para finalizar. Si no tenemos nada, pues
Ya la terminamos de ahí. A ver, entonces esperemos un momentito. A ver, voy a ver si es que... Mientras tanto, una estrategia, sobre todo cuando hay pensamientos que no te dejan dormir, o sea, ya me acuesto y me comienza a rondar ideas, pensamientos, ¿sí? Es mejor sacarlo de la mente hacia afuera. ¿Y eso cómo lo hacemos? Escribiéndolo. La idea que tenga, coge y anótalo en un papel o en donde quiera anotarlo. Y en el momento que lo saca y queda fuera grabada esa idea, entonces ya el cerebro puede descansar y puede dormir. Pero si no la saca, va a seguir dando y dando vueltas ese pensamiento durante toda la noche y no le va a dejar dormir. Ujú. Sí, sí, bueno, no tenemos preguntas. Bueno, igual iremos contestando. Yo voy a poner los datos de Fede en el chat para que lo puedan ver. Igual las personas que lo ven en diferido, pues lo puedan hacer. Eh, entonces, bueno, nuevamente, Fede, gracias por tu valiosísima intervención. Muy agradecido contigo. Espero tenerte pronto también para otros temas súper interesantes. Eso ha sido todo. También si buscan a mí contactarme, igual ya saben, estoy aquí en la página, pueden contactar para cualquier proceso también individual, ¿no? Vamos viendo de que el cúmulo de experiencia que nos dan ciertos profesionales podemos realmente ofrecer bastante valor a lo que hacemos. Así que con todo gusto, nos vemos pronto y que tengan una buena noche. Hasta luego. Claro. Chao.